tu espíritu, tu alma y tu ser son bendecidos con la presencia de Dios. Cierra tus ojos un segundo para que Dios termine lo que empezó. Él no tiene afán, y la obra que comenzó en esta mañana la está terminando y continuará haciendo algo diferente a medida que escuchamos la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Les confieso que estoy extremadamente, tengo confusión, porque podría decir que hasta me siento avergonzado de ver a José aquí esta mañana. Ustedes se acuerdan también de el otro toro que tenemos por aquí, Bernardo, que les abren el corazón, les hacen cateterismo, les ponen 9 stents, y a los 2 días están up and running aquí en la iglesia, en la casa de Dios, adorando. Y muchos son los llamados, pocos son los que son escogidos a veces a servir a Dios de una manera diferente, a estar en la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios está levantando un lugar muy especial en medio de nosotros. Amén. Un lugar de alabanza y adoración profética, un lugar de restauración de familias, un lugar donde Dios va a bendecir nuestras vidas, prosperarnos, colocarnos donde Él quiere, traer fundamento a nuestra vida. Y yo fui a visitar a José y a Lili, fuimos el viernes. Cuando entramos a su casa fui sumamente tocado con verle el rostro a José. Le quitaron como 30 años de vida. Quedó de 2 años. Se ha quitado un gran peso de su vida y obviamente viene un tiempo de ajustes, de cambio. Él nos compartía todas las recomendaciones del médico, pero cuando estábamos ahí, Liliana se sentó con nosotros y vimos un cuadro que tenía enfrente, y la verdad yo sabía que ella era una maestra, yo siempre le decía maestra, pero no tenía ni idea del talento tan impresionante que tiene Liliana. Y cuando yo le comparto lo que Dios me estaba hablando, ella me dice: pastor, yo tengo hace tiempo una palabra sobre eso. Y le dije: Lili, hay diferentes maneras de dar una palabra. Yo no tengo el don a veces de enseñar de tal manera que un fundamento quede muy bien establecido en la vida de una persona. Mi don y mi talento va por otro lado. Como ustedes saben, yo siempre estoy animando, siempre estoy exhortándolos, empujándolos, guiándolos, trayendo visión, ánimo. Yo soy un influencer, como se dice en ese argot. Entonces le pedí a Liliana que esta mañana nos bendiga trayéndonos, ella es la palabra. ¿Por qué no vienes, Lili, por favor? Yo quiero que preparemos nuestros corazones para recibir de lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Cierren sus ojos. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Ella llega y viene a nuestra vida a hacer lo que ella ha sido declarada por los cielos, diseñada por los cielos, influenciada por los cielos para hacer. Por eso hoy bendecimos tu vida, Lili, bendecimos tu llamado, bendecimos los dones que están sobre tu vida y recibimos lo que Dios tiene para nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amados, buenos días a todos. Bueno, primero que todo, si bien no es el espacio, porque lo que el Señor puso en mi corazón fue algo muy diferente. Esta semana fue maratónica, como todos saben, empezó, es decir, hace 8 días era tan rosadito como Ana, mi esposo, y el lunes el Señor nos tenía una sorpresa muy grande, en algún momento, y para algunas personas podría ser algo aterrador,
No es fácil que uno entre a las 10 de la mañana a un examen y a las 11 le digan, le tienen que abrir el corazón. Definitivamente es algo que me permitió dimensionar el amor de Dios, el amor de Cristo, de una manera tan impactante que les puedo decir que en ningún momento tuvimos miedo. Es extraño decirlo, yo creo que cualquiera, más allá de una cortadita con un papel, puede asustarse, y por más aterrador que pudiera ser el momento, el amor del Señor nos sostuvo y nos dio paz. Y hay una palabra, hay un verso que a mí particularmente me emociona porque es diferente, cuando dice: el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Si algo sentimos durante toda la semana fue el estremecimiento de la oración de nuestra iglesia, de nuestra familia en Cristo, manifestándose ahí, al punto que, a pesar de estar sola en una sala de espera, a pesar de que él estaba solo en una sala de cirugía, en ningún momento sentimos soledad, nos sentimos acompañados, nos sentimos fortalecidos. Y yo quiero, más que darle las gracias, decirles desde el fondo de mi corazón que los amo, hoy más que siempre, porque hoy su amor lo sentí en mi cuerpo. Nos sentimos durante toda la semana cuerpo de Cristo, como dice la palabra. Éramos uno solo, ustedes y nosotros. Y no solo acá, fue algo que trascendió distancias, tiempos. Los amigos en Bogotá, la familia en Santa Marta, en Cartagena, en Bogotá, cualquiera que le decíamos, todos estaban ahí, era un solo sentir. Y eso es la identidad de la iglesia, eso es el ser iglesia. Entonces quiero decirles, físicamente uno sí lo siente, no se sientan solos. Una cosa es decir soy cristiano, soy creyente, y otra muy diferente es decir soy iglesia. Hoy José Antonio y yo, que por el Señor somos uno, podemos decir soy iglesia, porque lo hemos sentido, y ustedes son los que nos han llevado a conocer eso en una nueva dimensión. Por eso, desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, como les decía, esto era un paréntesis, ya José les contará todas las anécdotas después. En algún momento, hablando con la pastora Tulena, hablábamos de qué tipo de obras y por qué las hacemos, y cómo nuestras obras deben tener un fundamento común, y lo llamamos el fundamento de la fe. A los que fueron juiciosos y trajeron Biblia, no importa que sea en el celular, vamos a hablar de la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces les agradezco si podemos abrir. Bueno. Y vamos a empezar como la primera, desde el comienzo. Como todos los escueleros, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Corintios era una ciudad griega y haciendo apología vamos a empezar con un método griego que se conoce como el método socrático. Sócrates solía interrogar a la gente y hacer que se mataran hasta conseguir una respuesta. Entonces vamos a empezar con una pregunta. ¿Sabemos por qué la carta a los Corintios se conoce como la epístola del amor? ¿Tenemos alguna idea de dónde en la historia trascendió que esto fuera conocido como la epístola del amor? Normalmente diríamos no, ¿verdad? Entonces significa que tenemos que empezar a leer con una nueva óptica. Venimos formados a leer pedacitos o a leer para completar. Necesitamos pedirle al Señor instrucción para que el Espíritu Santo nos guíe en toda lectura, para que entendamos qué está pasando y por qué el Señor nos habla. Bueno, el nombre griego es muy chistoso, para mí impronunciable, probablemente para él lo más natural del mundo. Resulta que la epístola del amor en realidad se llama Dios corrige su iglesia. Qué diferencia, ¿verdad? La epístola del amor. Pero cuando Pablo la escribió decía Dios corrige su iglesia. Siguiente pregunta, ¿por qué habría de corregirla?
Entonces les voy a contar un poquito. Primero, Pablo, personaje muy particular. Pablo no conoció al Señor Jesús encarnado como hombre. El Señor se le presentó cuando era el enemigo acérrimo de los creyentes. No era Pablo, era Saulo. Saulo era un hombre de ley, recto como ninguno, tanto que él llega a decir, judío de judíos y ante la ley irreprensible. Imagínense el nivel de rigor de este señor, y encima era perseguidor de cristianos. Como ya saben, habrán leído y repasarán, él tiene un encuentro con el Señor que es determinante al punto de cambiar 180 grados su vida. ¿Por qué 180? Porque si fueran 360 volvería al punto donde estaba, ¿no? El Señor lo cambió diametralmente. Fue una bendición que, bueno, ¿quién no quisiera tener? Que de un momento a otro te dan un golpecito en la frente y ves todo lo que vivieron los que lo conocieron 33 años, los que conocieron al Señor de tiempo atrás, los que caminaron con el Señor antes, y todo en cuestión de segundos. Hasta ahí chévere, ¿verdad? ¡Wow! ¿Quién no quiere eso? ¿Qué pasa después? Viene la comisión de Pablo. La comisión de Pablo, la de todos, vaya y hable del Evangelio. Ah, eso es fácil. No, vaya y funde iglesias. También, voy y hablo y fundo iglesias. Pastorelas, no las puede dejar solas. Usted ya habló, ya convenció, la gente se convirtió, montaron un grupito, el grupito creció, se fundó la iglesia. ¡Ey! La iglesia sigue siendo un bebé. Vamos a cuídela. Y entonces empieza Pablo los famosos viajes. A Pablo lo que le tocó fue caminar, y en algún momento José siempre hacía el comentario gracioso de lo único que le debía preocupar a Pablo para preparar el viaje era cuántas sandalias me llevo, porque el viaje era a pie. Recorrer Europa a pie requiere un estado físico que, bueno, ya tendremos. Pero Pablo está preparando sus viajes. Necesito 3 pares de sandalias, necesito saber a dónde voy a llegar, que me den pan, a quién me voy a llevar conmigo, quién está más preparado, y encima tengo que ver qué pasa con los lugares a los que he ido y he fundado, ¿no? Entonces llegó a Corinto. Llega a Corinto, que era conocido como el París de la antigüedad. Imagínense en eso. Corinto era la capital del mundo antiguo, por así decirlo. Multicultural, comercial, reunión de las artes, políticamente correctos, tolerantes con todas las religiones. Era el ombligo. Y llega Pablo a Corinto, tiene que predicar. La gracia del Señor hace que a través de lo que Él les decía, muchos se convirtieran y se funda la iglesia de Corinto. Hasta ahí todo bien. Y empiezan a llegarle correspondencias. Pablo, es que los de Corinto no se arrepintieron de verdad. Señor, voy a orar. Siguiente carta. Pablo, imagínate que esta gente nos está poniendo en vergüenza. Ellos tienen un problema y en vez de ir y buscar al predicador, están yendo a los juzgados seculares. Entonces están ventilando nuestras intimidades allá. ¡Qué vergüenza! Somos los cristianos. Estamos diciendo que nuestro rey está por encima de todo, y estos van a sacarse los trapitos al sol en público. Siguen parrandeando. No les importa que la gente aquí sigue adorando a Afrodita. Entonces le llegaban cartas, y de pronto le llega una que es la más grave de todas. Pablo, imagínate que ya no nos gusta cómo hablas, no nos gusta lo que estás diciendo, y entonces nos gusta cómo dice Apolo, porque Apolos no el Dios, Apolos una persona que se convirtió de la sinagoga de Corinto. ¿Sabes qué? Nos parece que el discurso de él es como más chévere, se ajusta más a nosotros, y de pronto sale otro, ¡ja! Atrevido este Pablo. Yo sigo a Pedro, Pedro sí lo conoció. Imagínense cómo va a venir este, que era perseguidor, a decirnos que Jesús dice, él no lo conoció, Pedro sí, yo le creo a Pedro. Entonces yo sigo a Pedro, yo sigo a Apolo, y por ahí ya salieron unos radicales. Pues nosotros no le creemos a ninguno, nosotros le creemos a Cristo. Señor, pero usted conoce a Cristo, no importa, yo le creo a Cristo. Bueno, está bien.
Y de repente, en vez de una iglesia, Pablo tenía 5 facciones de la iglesia. Entonces imagínense este pobre señor. Los apóstoles y otros discípulos están por allá, entre predicando y escondidos, viajando de noche porque de día se encuentran con las guardias que los van a matar, los van a torturar horriblemente. Y Pablo está en: tengo que cuidar de todo este rebaño nuevo que me han dado, que yo no pedí. Tengo que preparar mi viaje. El Señor me ha dicho: tienes que moverte y ahora vas a recorrer 3 ciudades más de Grecia y necesito que te lleves a fulano y sutano y sutano. Tengo que ver cuántas pares de sandalias voy a necesitar y encima tengo que lidiar con corregir la iglesia. Entonces, miren lo primero que les dice Pablo. Bueno, inicialmente esto iba a ser una cita muy corta, que era 1 Corintios 3:12, pero mientras lo preparaba y lo escribía y reescribía, el Señor me decía: no, 1:1. Empezamos por el comienzo. Alguna vez, y siempre lo contamos como un chiste, cuando empezamos a hacer estudio bíblico, nosotros en Génesis 1:1 demoramos 3 meses. Y la primera vez que me preguntaron, yo hice el típico chiste: ¿qué separa Génesis 1:1 de 1:2? Y yo dije 1 punto. Porque si ven, el primer verso de la Biblia es muy corto. Pero hay tanto para entender, para conocer, hay tanto que el Señor nos muestra sobre cómo debemos aprender, que hay que leerlo con detenimiento. Entonces, mientras preparaba, el Señor me volvió a: no puedes hablar de la epístola del amor sin haber empezado por el comienzo. Entonces miren lo que él empieza con su salutación. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, escriben a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quién cree que este Señor les va a dar látigo cuando los saluda así? Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí es que empezamos a pensar cómo la corrección es amor, cómo lo que Dios nos muestra todo el tiempo a través de todo lo que pasamos, bendiciones, pruebas, circunstancias, es amor. Todo lo que experimentamos, desde que nos da el don de la vida hasta que nos llame y aún después, es una expresión de su máximo amor por nosotros. Entonces continúa diciendo: acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Y así continúa unos versos más. Pero miren cómo estamos viendo que Pablo tuvo que enfrentarse a una decisión. Ya él era pastor, así no le dijeran, así no hubiera un título en ese momento, por algo a él le llaman el apóstol tardío, el Señor lo había investido con una autoridad. Y entonces él tiene que responderle a esa comunidad que lo está viendo como: ¿a qué más? Es el único asidero, ¿a quién más consultaremos? ¿Cuál es la voluntad del Señor sino al que vino a hablarnos de Él? Y ante el Señor, Pablo, mira a ver qué haces, porque yo ya te dije cómo se hace. Y pilas ahí, porque cuánta gente está pendiente de lo que tú vas a decir, de lo que tú estás haciendo. Y se enfrenta al dilema. El viejo hombre, ese Pablo o ese Saulo que era antes, que era el riguroso, el incorruptible, el irreprensible, el perseguidor, el que todo lo medía según la ley mosaica. Es decir, ladrón, córtele la mano; asesino, quítale la vida. O sea, en esa ley radical. Y toda su preparación, todo ese que era él antes, ¿qué hago con esta gente? Son díscolos,
son inmorales, porque así lo llaman en la palabra, es decir, cometen inmoralidades, y respetan la cena del Señor, no están predicando, están en la comodidad, con su ser políticamente correctos, están siendo licenciosos, si vale la palabra, es decir, están creyendo que todo es permitido. Y de hecho, una de las frases que más citamos en la Biblia es aquella: todo me es permitido, mas no todo me edifica. Y entonces esta gente, Dios mío, me estás mandando a predicar, ¿y cómo hago yo para ir y decir que todo es amor y que todo lo que viene es esperanza y es gloria? Y están viendo esta gente que hace eso. ¿Qué hago? ¿Los trato como el perseguidor que era? ¿O me muestras qué es lo que tú tienes para nosotros? El Señor le dice: tienes que mostrarle lo que yo tengo para ustedes. Entonces Dios corrige a su iglesia. ¿Por qué nos corrige? Porque nos ama. ¿Quién va a perder tiempo en algo que no le interesa? ¿Quién quiere que los hijos vayan camino a la perdición? Nadie. Todos los padres, con el infinito amor en el corazón, siempre están deseando hacer lo mejor para los hijos, guiarlos de la mejor manera. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Él, que es el dador de todo? Entonces, en algún momento yo había pensado, recordando con Bernardo que nosotros fuimos formados en la técnica de enseñanza-aprendizaje, que ¿cuántos de nosotros hoy día podríamos con eso? ¿Al profesor qué le puede gustar? ¿El alumno inteligente que entiende todo rápidamente? ¿O el alumno lento al que, aun cuando le explica 100 veces, se lo muestras con plastilina, todavía sigue sin entender y te dice: no entiendo? Y entonces tú tienes que hacerle el quiz, le haces el examen, pierde, le haces la habilitación, le lanzas todos los salvavidas. Dices: ¿cómo hago para que este alumno me pase el año? ¿Cómo me pasa el curso? No, todos queremos al alumno dócil, el que es inteligente, el que la capta rápido, que tiene la iniciativa, el que es una chispita y ya lo resolvió todo. A Pablo le tocaron los otros, a los que hay que explicarles 100 veces las cosas. Y es ahí donde hay que armarse de paciencia, ¿verdad? Y entonces Pablo empieza a escribir esta carta, ya como dice la historia, no la palabra, lo dice la historia, que fueron varias. Es decir, había una correspondencia cruzada, pero la que conocemos como la primera carta en realidad era como la tercera que mandaba. Y se conoce porque fue tal vez la más radical, y sin embargo es la más tierna. Les recuerdo, miren cómo empieza: ustedes que son dotados con los dones del Espíritu Santo. O sea, ustedes que viven en una ciudad tan difícil, tan compleja, ustedes son llenos del Espíritu Santo, ustedes son llenos del amor de Jesucristo. Es decir, su primera palabra es bendición. Ahí empieza el sentido de por qué llamamos a esta corrección la epístola del amor. Porque entre el corregidor y el evangelio o el evangelista, Pablo opta por hablar con el evangelio, por decir: si yo vengo a hacer testimonio de Cristo desde lo que hablo y a quien le hablo, yo soy una muestra de ese amor. Todo lo que Dios ha hecho, lo que Jesús hizo cuando vino al mundo, fue una muestra de amor. Zapatos muy grandes de llenar. Nadie les va a pedir: pónganse en los zapatos de Jesús. Ya en 1000 ejemplos hay de que no seríamos capaces, o de soportar dolor, o de soportar humillación, o de siquiera imaginar. Yo creo que cuando recordamos cómo fue el camino al Calvario, a los 10 minutos yo ya me hubiera dado por vencida. Es decir, a mí no hubieran tenido, nada más con amarrarme, yo hubiera estado viendo para dónde me iba. Con todo el amor del mundo, nuestra naturaleza es de autopreservación. Entonces, ¿cuánto tiempo hubiéramos realmente nosotros resistido todo lo que Él resistió? Él lo hizo únicamente por amor. Su gracia es amor, su bendición es amor, su sabiduría, la iluminación que nos da, los regalos que recibimos, todos provienen de esa fuente, que es
que es el amor. Entonces la primera invitación es, leamos de nuevo toda la carta, no el pedacito del que yo venía a hablar hoy, porque bueno, es algo que uno hace, uno se aprende un pedacito, lo recita, lo interioriza, y de pronto se olvida que hay un contexto, ¿no? Lo primero que hace Pablo, después de saludarlos con amor, es, bueno, entremos en materia. Entonces Pablo entra en materia. ¿Alguien tiene abierto? Bueno, continuamos. Al 1:10, eso, por favor. Bueno, podemos ir al 1:11. Dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, es decir, sumémosle una cosa más, se quejaban todo el tiempo. No era solo lo que le decían, sino el recibir quejas una y otra vez. Todo el mundo se quejaba de todo el mundo. Entonces dice, he sido informado por los de Cloé, que ya eran los terceros que le escribían, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, soy de Pablo, soy de Apolos, yo de Cefas. Cefas era el nombre que los griegos le daban a Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, porque a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Todo el tiempo nos está diciendo quién me envió y para qué. Me envió a predicar el Evangelio, y no con mis palabras, no con ese viejo hombre que nos cuesta dejar morir, sino con el nuevo que es Cristo en nosotros. Entonces aquí vamos, ahora sí, yo doy muchos rodeos, pero vamos a entrar en materia. La epístola de los Corintios, con todo el amor del mundo, es un llamado a una sola cosa. El llamado es a ser uno. Como iglesia, solo tenemos un Cristo. Solo hubo un Salvador, solo hubo una salvación. Solo hay una roca sobre la que edificamos. ¿Cómo edificamos? Es lo que va a hacer la diferencia. Y entendamos algo, cuando aceptamos que Jesús es nuestro Salvador, sí, por su gracia somos salvos. Muchas veces, viendo la palabra o viendo otras historias, no somos dignos, Señor, y lo decimos mucho. Sí, el Señor ya lo sabe. ¿Somos merecedores? No. Jesús no hubiera tenido que venir si nosotros hubiéramos podido, por nuestro esfuerzo, por nuestro compromiso con Él, ser merecedores. Lo único que nos salva es el amor de Cristo, es el sacrificio de Cristo. Ese es nuestro pilar. Por eso la iglesia debe ser una sola. Porque si solo hay un Cristo, ¿por qué deberíamos estar divididos? Pero para poder estar en unidad, también necesitamos entender cuál es nuestra identidad. Por eso les decía al comienzo, somos cristianos, y uno lo dice, claro, yo creo en Cristo. Lo somos. La pregunta es, ¿somos iglesia? Dentro de todo eso que queremos entender, ¿somos cuerpo de Cristo? Venimos los domingos, nos reunimos en casas, todo. ¿Nos sentimos iglesia? ¿Lo experimentamos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro espíritu? ¿Realmente nos sentimos uno cuando estamos a solas, bien en el lugar secreto, en el lugar de oración, en ese momento de intimidad con el Señor? ¿Sentimos que somos parte de la iglesia? Es fácil decir, Señor, soy uno contigo. Pero nuestros hermanos, eso, bueno, los que tuvimos que pasar por dibujo técnico allá en el siglo pasado, recordarán cuando le ponían a uno nos daban un cubo y teníamos que sacar o poner una figura en el cubo. Y uno tenía que hacerlo a través de una extensión de línea, ¿cierto, Alfred? Algunos le decían la extrapolación, en mi caso le decían abatimientos. Era
pensar tridimensionalmente. Bueno, José le dice relaciones espaciales, era pensar tridimensionalmente y lo que nos daban era un papel. Y las medidas del cubo y hágale, saque lo que el profesor diga que esté sacando. Y entonces uno sacaba las lineecitas y hacía las vistas. Y tenía que hacerlo a la inversa. O tenías las vistas y las llevabas al cubo, o tenías el cubo y tenías que sacarla. Cuando veíamos dibujos animados en la infancia, algunos de estos dibujitos animados tenían esa propiedad. Y entonces veíamos, creo que eran no sé si eran los Transformers o alguno de estos, que de repente el muñequito se elevaba en el aire, extendía sus brazos y las cosas, y la armadura le caía. Creo que en Iron Man ya lo hicieron en 3D, ¿no? Sí. Imaginen así el cuerpo de Cristo. Es una iglesia. Ese muñequito no es nada sin la armadura. Cada una de esas piezas que llega es uno de ustedes, es uno de nosotros, que está llegando a conformar esa unidad. Pero esa unidad tiene que tener una identidad. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos. En estos últimos meses nos ha estado incomodando un poco, y lo digo a título de familia Suárez de la Voz. ¿Sabemos cuál es la identidad de nuestra iglesia? Además de venir a compartir con los amigos, a escuchar la palabra, a adorar al Señor, ¿sabemos para qué venimos a Christ for the Americas? ¿Me permites? La tercera. Entonces, quiero presentarles. Me estoy saltando como la mitad de lo que había escrito inicialmente, pero quiero presentarles algo porque creo que es necesario, es decir, sin alejarnos de que la verdadera iglesia es la que el Señor nos muestra en su palabra, y ya van a ver por qué estamos hablando. Las tres conclusiones de toda la carta de Corintios son: la iglesia está convocada a tener unidad de pensamiento y parecer, un solo sentir, un solo caminar. 2. La única y verdadera sabiduría es la que Dios predestinó, y es para su gloria primero y para que en nosotros Él se glorifique. No hay forma de que esta sabiduría pase a labios humanos, a palabras humanas, y como lo dice desde el comienzo, no es por la boca, no es por la sabiduría mía, porque si no sería vano el sacrificio de Cristo. La sabiduría que Dios nos da es para su gloria. Y es lo que son los ladrillos que están encima de ese cimiento que es el amor de Cristo. Entonces, en Christ for the Americas, a veces se nos olvida un poquito, y tal vez es necesario que veamos. Me muestra la que está antes, la iglesia de ministros. Hoy en día, y más en nuestro medio, todo es muy visual. Entonces, voy a mostrarles el logo de nuestra iglesia. Una fotito de un amanecer en una playa X en Miami. Necesitamos ubicarnos. ¿Qué ven ahí? Un mapa. Okay. Lo primero que vemos is for me. Who is for me? Christ. Christ is for me, right? Y nosotros tenemos un llamado, y ese llamado está definido en nuestro nombre: para las Américas. Christ for the Americas. Cristo para las Américas. ¿Estamos seguros de entender nuestra identidad? Creemos en el Señor, creemos en su amor. Es lo que su palabra dice. Nosotros recordamos cada domingo cuando venimos aquí. Primero, Él es para mí, o sea, Él está ahí para mí. Su amor me levanta. Mi compromiso: yo estoy llevando a Cristo a las Américas, por lo menos empezando en mi casa. Yo lo estoy llevando. Ahora veamos la siguiente, que fue una cosa muy grata, porque alguna vez conversando con José decíamos: aparte de César Hernández, ¿quién más nos dice cuál es la misión de Cristo para las Américas?
¿Quién nos la dice de memoria? ¿Quién ha aprendido? ¿Quién ha leído antes de la primera vez que llegamos aquí? ¿A qué es esta iglesia? ¿Para qué venimos, verdad? Entonces, como les decía, esto iba a ser otra cosa, íbamos a hablar en otro enfoque, y el Señor me hizo cambiar todo. Y dije, Señor, voy a dormir, voy a descansar, y tú me darás la palabra. Y esta mañana me despertó a reescribir nuevamente. Pero entendamos, el fundamento de nuestra salvación es Cristo. Solo a través de Él tenemos salvación. No hay pasaje en la Biblia, cortito o largo, capítulo o versículo que ustedes lean que no nos repita. Solo a través de Cristo hay salvación. Pero la salvación no es lo único. Nosotros creemos en el Señor, creemos que seremos salvos, y viene, bueno, ¿y después de ser salvos qué? Después de la salvación, ¿qué sigue? La Jerusalén celestial. ¿Alguien se imagina la Jerusalén celestial? ¿Me muestras la imagen y después volvemos a esto, por favor? Sí. Esto es una ilustración encontrada en internet. Bonita, ¿verdad? Bueno, creo que no podemos apagar las luces, si no la veríamos mucho más espectacular. Alcanzan a ver un poquito de la estratosfera y una ilustración de algo mágico, ¿no? Probablemente los que creen en hadas y demás pensarían, ay, sí, un fairy tale. Es probable. Después de la salvación, después de ese yo creo que Jesús me salva y entonces soy librado de la condenación, soy librado del sueño eterno y viviré porque tendré vida eterna, porque es lo que decimos, yo creo que Jesús es mi Salvador y que Él me dará vida eterna. ¿Nos hemos imaginado cómo es la vida eterna? ¿Qué vamos a hacer allá? Aparte de la fantasía común de, pues estaremos sentados en nubecitas tocando arpas con los angelitos. Tenemos que dimensionar cómo es el reino. Esto salió de la imaginación de alguien, inspirado en algunas cosas que dice la palabra sobre cómo es esa Jerusalén de calles de oro con el río de cristal, esas 12 puertas que cada puerta está representada con una piedra preciosa y cada puerta representa a un anciano, representa una tribu. Hay una significación, y óiganme bien, en mi formación profesional, que es muy ligada a la imaginación y demás, hablamos de simbología, y siempre me ha incomodado desde que conocí al Señor verdaderamente. La primera vez que me preguntaron yo me ofendí mucho, porque me dicen, ¿tú conoces al Señor? Y yo dije, ¿cómo le ocurre? Claro que sí. No, yo tenía información, yo no conocía al Señor. Cuando lo conocí verdaderamente, cuando empecé a caminar con Él, ciertas cosas de ese viejo hombre que había en mí empezaron a incomodarme, y hablar de simbología cristiana era una de las que me incomodaba, porque un símbolo es un invento, pero nosotros tenemos una significación. Si ustedes leen en el Nuevo Testamento, ¿no? en lo que es el Evangelio, en especial cuando leemos Apocalipsis, las descripciones son muy claras, la gente se queda en el miedo, pero lo que hay es un mensaje de esperanza y nos muestra la significación y cómo será el discurrir en ese reino. Amén. Entonces, Pablo habla de qué tipo de obras hacemos. Solo por ser salvos, probablemente llegaremos. Nuestro querido Walter Rumier decía, será sorpresivo lo que pase y lo que encontremos, es cierto, porque no sabemos. Y nuestra medida de fe no tiene que ver con si esperamos o no. Yo creo que estamos en un punto que es parteaguas. Si creemos que somos salvos, ¿por qué no hemos de creer que iremos al cielo? Vivimos con ese miedo de, ay Señor, tú me vas a salvar.
Señor, yo voy a vivir en el cielo. ¿Por qué nos cuesta? Bueno, la palabra me encanta, es embrace. ¿Por qué nos cuesta asumir eso también como parte de la verdad? Claro que vamos a ir al cielo, si ya Jesús nos lo prometió, pero ¿cómo vamos a vivir allá? Por eso les pregunto, ¿cuántas veces en este caminar diario, en este estar ocupados, en este estar envueltos en lo que nos rodea, en nuestras preocupaciones, en nuestros miedos, en nuestras circunstancias, cuánto de ese tiempo estamos dedicando a pensar en cómo será nuestra vida allá? ¿Vamos a ser los barrenderos de las calles o vamos a estar en el lugar de gobierno? ¿Qué queremos? Acuérdense, Jesús nos llamará a ser cogobernantes del reino. ¿Qué de lo que hacemos, qué de lo que hay en nuestro corazón nos va a llevar a ser de verdad dignos de ese lugar de cogobierno? Una cosa es imaginarse la Jerusalén celestial, ahora imagínense viviendo ahí. Es un ejercicio complejo. Va más allá de haber leído o visto El Mago de Oz o cualquiera de estas historias, que probablemente algunos toman prestados, por decirlo menos, algunas de las imágenes que el Señor ya nos dio. Si el Señor no hubiera querido que supiéramos, no le revela nada a ninguno y nos deja a ciegas. Pero como Él nos conoce tanto, que sabe que si bien decimos caminamos por fe y no por vista, a veces sí necesitamos esa ayuda extra. Esa ayuda extra fueron todas las revelaciones a todos los profetas, de lo bueno, de lo malo, de lo mejor, de lo que iba a ser, de lo que fue, de lo que venía. Él ahí ha estado mostrándonos todo. Nuestro lugar de gobierno está definitivamente ligado a qué hacemos después de aceptar la verdad, después de aceptar que Jesús es la roca, que todo lo que Él vino a hacer es la base de lo que viene, y lo que viene es nosotros como ciudadanos, como herederos de ese reino. Entonces, la lectura, 1 Corintios 3:10, que es precisamente la que habla de eso, la voy a leer rápidamente. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién era el perito arquitecto? Jesús. No. Pablo. Pablo. ¿Por qué era el perito arquitecto? Porque a él lo mandaron a donde gente que no creía, que no conocía, a llevarles y decirles: esta es la roca. Si ustedes quieren vida eterna, si quieren salir de todo esto, o sea, más o menos es chistoso, pero salir vivos de la vida, esto es lo que hay, y lo que hay es Jesús. Esa fue la comisión de Él, llevar la verdad, llevar el evangelio. Dice: como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ese otro somos cada uno de nosotros, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La salvación es colectiva, la edificación es individual. La salvación es a todo el que cree. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo somos testimonio? Es lo que viene en cada uno. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí es donde uno se asusta. ¿Qué pasa con la casa de madera? Con un terremoto, con un incendio, con una inundación. Se destruye. El mínimo viento se la lleva, ¿verdad? Cuando Pablo habla de oro, plata, piedras preciosas, podemos reemplazarlo por
concreto, varilla, grava, sí. Cualquier material más resistente, ¿verdad? Cualquier material que pueda pasar la prueba. Y confirmando esto que dice Pablo, en una parte del Antiguo Testamento encontraremos que el Señor dice: yo soy la plomada del albañil. ¿Sabemos qué es la plomada del albañil? El nivel que alinea, la pared que no esté, o sea, que no pase, que no resista la plomada, se tira, se derrumba, no quedará nada. El Señor usa muchos ejemplos y obviamente son muy de la cotidianidad, de lo que es el momento, pero es eso. ¿Estamos nosotros preparados para que el Señor venga con su nivel a medir nuestra pared? Y no digo nosotros como Diego, como Patti, como Camilo, como Alfredo, digo nosotros como iglesia, ya no solo como Christ for the Americas, como cuerpo de Cristo, creyentes todos, unidos en un solo parecer, que es llevar el Evangelio a todos lados. Como iglesia, ¿pasaremos esa plomada del albañil? ¿El fuego nos purificará o nos arrasará? Pablo, ahora si me permites ir a la dimisión del ministro, les decía que además de César, yo lo declaro con vergüenza. Yo no me detenía mucho, yo decía sí, solo él la repite de memoria, solo César dice y tiene claro a dónde vamos. Los demás hemos estado preocupados en otra cosa, preocupados en nuestro propio crecer en la iglesia y no en crecer como iglesia. Entonces, quisiera que me acompañen, vamos a repetir cuál es la visión de Christ for the Americas. Ganar y equipar familias para que sean llenas de la gloria, de la presencia y del conocimiento de Dios. Nuestra misión: Equipar nuestros matrimonios y familias para que lleven las buenas nuevas del Evangelio a su ciudad y nación. Les voy a repetir 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿No se imaginan cómo se me eriza la piel? Porque yo decía: Señor, pero íbamos a hablar del fundamento y tú me hablas de unidad, de identidad. Y me dijo: por el principio. Cuando empecé a leer y encontré, estamos en el lugar correcto. El Señor me habló, y es algo que no me gusta hacer, decir el Señor me habló, no sé qué, siempre nos pareció un poquito cliché. Pero hoy sentí, anoche cuando le dije voy a dormir tranquila, porque sé que ese desorden va a amanecer arreglado, y esta mañana dije bueno, y yo repasé el discurso muchas veces, voy a empezar así, voy a hacer, no, y todavía esta mañana tenía que reescribir, lee, y empieza por el comienzo. Génesis 1:1 ya no es más un chiste, empieza, ¿quieres hablar de Corintios 3:10? Habla de Corintios 1:1, empieza por el primer capítulo. Y decía, ¿cuál es la identidad de nuestra iglesia? Qué chévere. Fui a la página, la copié, llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando estaba leyendo, orando para decirle, ¿qué hago, qué escribo? Me dice, Corintios 1:17. No me envió Cristo a bautizar, sino a llevar el Evangelio. Entonces, de tarea, leamos todos la carta de Corintios sabiendo que Dios no pierde el tiempo en quien no ama. Si nos corrige, es porque hay amor. Él no escogió el castigo, no escogió el látigo, no escogió el destierro, por así decirlo. Él no escogió dejarnos sufriendo. Todo lo que pasamos, bueno o malo, nos va a permitir experimentar el amor de Dios. Aún las más duras pruebas. El Salmo 23 dice, aunque esté en valle de sombra no temeré. Créanme, esta semana
yo sentí que me llevaban cargada. Amén. Gloria a Dios. Yo me sentí como un bebé en brazos. Así nos lleva el Señor. Pero es muy claro. Nuestra identidad define nuestro caminar como iglesia. Y nuestra responsabilidad no es solo con los que estamos aquí, con los que venimos hoy. Nuestra responsabilidad es con Cristo. Él es celoso de su novia, que es su iglesia. Y Él no va a decir, este pedacito sí, este pedacito no. Todos somos una iglesia. Y la misión es simple, llevar el Evangelio. Entonces, cada vez que vengamos, recordemos a dónde venimos. Recordemos esa promesa. Él está ahí para mí. Pero yo estoy llamado a llevar el Evangelio. Por eso me congrego en esta iglesia. Porque entiendo y decido que también será mi misión seguir llevando el Evangelio. Como dice la palabra, si teníamos dudas, esta iglesia está basada en lo que dice el Señor. No está cambiada una letra, se le agregó matrimonios y familia. Pablo decía, me mandó a mí, porque les estaba escribiendo como, oigan, vean, esto es lo único que yo tengo para decirles, Dios me mandó a hacer esto. Y aquí nos lo estamos apropiando y seguimos diciendo, es para llevar el Evangelio. Y no hay otra forma de llevarlo, sino con amor. No es con señalamiento, es con compasión, con misericordia y sobre todo con amor. Entonces, Gloria a Dios.